Buenos días. Hermoso tiempo de alabanza. Preciosas verdades que acabamos de cantar del Evangelio. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 14. Para los que nos visitan, estamos haciendo una serie sobre dones. Estamos estudiando 1 Corintios 12, 13, 14. Bueno, 12 y 13 ya los hemos estudiado. Así que en esta ocasión nos metemos en 1 Corintios, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 12. Primero oramos y luego leemos. Oramos. Amado Señor, queremos darte gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra. La enseñamos, la predicamos, porque creemos, Señor, que tú obras por medio de tu palabra. Tú salvas a los perdidos, tú edificas tu iglesia. Señor, queremos en este momento tomar este momento como un acto de adoración también, adorarte al escuchar tu palabra, que tú nos hables, que podamos examinarnos a la luz de lo que tu palabra dice y tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra en un texto, Señor, del cual se desprenden tantos errores. Te rogamos, Dios, por favor, que tu Espíritu traiga claridad, iluminación para comprender, por favor, y también tú nos des la gracia para obedecer tu palabra. Te rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les salves, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mover un cachito de esto. 1 Corintios, capítulo 14, leo de la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablareis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Sé que la mayoría, no de los que nos visitan, pero sí de los que se congregan regularmente en esta iglesia, miembros o que se congregan de manera regular, han estado en algún momento, muchos, en iglesias donde se practica el don, lo que sería el don de lenguas, donde hay personas que están balbuceando todas al mismo tiempo, quizás en alguna ocasión se caen al piso como si convulsionaran, les viene como una especie de éxtasis y empiezan a hablar en un idioma, bueno, que nadie entiende, claramente, le llaman lenguas angélicas, y todos lo hacen al mismo tiempo, generalmente es bastante descontrolada la situación en la mayoría de los casos. Yo no vengo de una iglesia así, nunca estuve en una iglesia pentecostal,
pero sí una vez estuve, o sea, nunca me congregué, pero sí una vez estuve en una iglesia. Yo era nuevo, muy nuevo en la fe, y fui a visitar una iglesia con un hermano. Yo no sabía nada, ni de dónde, ni de lengua, ni de nada, nada de nada, pero recuerdo haber estado ahí y ver gente que empieza a balbucear, gente que se empieza a caer al piso. Y yo le pregunto a un hermano con el que fui, que era mucho más maduro que yo, le digo, ¿qué están haciendo? Le digo, ¿qué están haciendo? Están hablando en lenguas, me dice él. Pero no como aprobando eso, sino como, bueno, tratando de explicarme ahí en secreto en el oído lo que estaba pasando. Y si nos ponemos a pensar, es lo que suele pasar en la mayoría de las iglesias. Si hacemos quizás un recuento, acá, solamente pensando en el Partido de la Costa, empezamos a ir por iglesia y hacemos un checklist, probablemente esto pase en el 90% de las iglesias, pero nosotros no lo practicamos. Entonces, bueno, si no lo practicamos, debemos argumentar por qué no lo practicamos. ¿Por qué no hablamos en lenguas? Si pareciese que 1 Corintios 14 dice que debemos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no lo hacemos porque creemos, en primer lugar, que no es tan vigente el don de lenguas. En segundo lugar, porque los dones, ya lo hemos explicado, en 1 Corintios 13, y ahora lo vamos a repasar, pero no, la Biblia no habla de lenguas angélicas, solamente un texto, en una hipérbole, 1 Corintios 13:1, pero la Biblia no habla de eso. Y todo este movimiento de hablar en lenguas angélicas, digamos, comienza, también ya lo hemos dicho, pero lo repaso, comienza con Parham, un metodista del movimiento de la santidad, el cual tiene una experiencia supuestamente y una alumna de él habla en lenguas, en ese momento supuestamente idiomas. Y luego en 1906, en lo que se conoce como la calle Azusa, explota el movimiento con Seymour, un alumno de Parham, explota el movimiento de hablar en lenguas. Supuestamente ahí viene el Espíritu Santo, eso es lo que ellos dicen, y empiezan a hablar en muchos idiomas. Cito a un historiador, a alguien que vivió en ese tiempo pentecostal y cuenta lo que pasaba en la calle Azusa. Yo se los leo. Dice este hombre: el hermano Ansel Post, un pastor bautista, estaba sentado en una silla en medio del cuarto una noche durante la reunión. Repentinamente el Espíritu cayó sobre él, se levantó de un salto, comenzó a alabar a Dios en lenguas, en alta voz, y corrió por el cuarto abrazando a todos los hermanos que podía encontrar. Y este hombre comenta sobre eso y dice, estaba lleno de amor divino. Y eso es lo que pasa en casi todas las iglesias. Y sé que muchos de ustedes han estado ahí, quizás algunos han hablado en lenguas. Yo no quiero ser irrespetuoso ni faltar el respeto a nadie, ni burlarme de nadie, ni yo ni burlarme, ni que nadie de esta iglesia se burle de nadie. Pero sí quiero que veamos por qué eso es erróneo. La pregunta es, ¿enseña la Biblia que debemos hablar en lenguas? Bueno, cuando vamos a lo que la Escritura dice, vemos claramente que Dios reprende esas prácticas. Claramente no hay duda, Dios reprende esas prácticas. Así que vamos a ver en este texto dos argumentos por los cuales no se debería practicar el don de lenguas como se practica en muchas iglesias. Repito, dos argumentos por los cuales no se debería practicar el don de lenguas como se practica en muchas iglesias. El primer argumento por el cual no se debe hablar en lenguas, es porque se debe procurar los dones que edifican. No se debe hablar en lenguas en la iglesia porque se deben procurar los dones que edifican. Eso vemos versículos 1 al 5. Noten conmigo, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El capítulo 14 se engancha con el capítulo 12. Noten conmigo cómo termina. Capítulo 12, versículo 31. Pablo, hablando de los dones, dice, procurad pues los dones mejores. Y si leeríamos, saltaríamos de ahí al capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, Pablo venía hablando de los dones. En capítulo 13 habla de cómo el amor es superior a los dones. O sea, los dones son importantes, Dios los da de manera soberana, etc. Está bien que los anhelen, pero el amor es superior a los dones. Y todo capítulo 13, Pablo demuestra por qué el amor es superior a los dones. Y antes de retomar el capítulo 14,
Pablo vuelve a exhortar, o sea, antes de retomar el tema de los dones, recordemos que los corintios estaban peleando por los dones, querían tener los dones que sobresaliesen más, el culto era un descontrol. Entonces Pablo va a retomar el tema de los dones. Pablo no es antidones, pero es como que antes de retomar el tema de los dones da una exhortación. Seguid el amor. O sea, si miran capítulo 12, versículo 31, dice, procurad los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, y habla del amor. Y ahora que va a retomar el tema de los dones, primero habla del amor. Seguid el amor. La palabra ahí, antes de retomar el tema de los dones, antes de Pablo hablar de los dones, cuando Pablo les manda a seguir el amor, quizás nuestra traducción, o la mayoría de las traducciones, cuando te dicen seguid el amor, pensamos que Pablo está diciendo como, oh, vayan por ahí, por favor, sigan la línea punteada, ¿no? Como algo, digamos, bueno, que cualquiera lo hace, pero la palabra seguid da la idea de esforzarse por algo. O sea, procuren esforzarse por el amor. Por ejemplo, Pablo usa esta misma palabra en Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz. ¿En qué contexto lo dice Pablo? En el contexto donde debemos procurar no hacer nada que le sea de tropiezo a un hermano. Bueno, es difícil eso. Yo quiero hacer lo que yo quiero, pero ¿por qué si esto no es pecado? ¿Por qué si no es pecado no lo puedo hacer? ¿Por qué? Bueno, Pablo dice, bueno, porque si él es de tropiezo a un hermano, no lo hagas. Entonces Pablo dice, seguid el amor, o sea, negate a vos mismo. Seguimos lo que contribuye a la paz, en Romanos 14, 19. Negate a vos mismo y esforzate por hacer lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Quizás el contexto donde más se nota el énfasis de esta palabra es en Filipenses 3:14. El apóstol Pablo usa la misma palabra. Prosigo a la meta, dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La idea de prosigo ahí es de esforzarse. Pablo dice, olvidando lo que quedó atrás, me esfuerzo por crecer en santidad. O sea, el crecimiento en santidad es un esfuerzo, pero sigo a la meta, me estoy esforzando por llegar a la meta. Así que cuando Pablo le dice acá, en 1 Corintios 14:1, seguid el amor es esfuércense por amar, en el contexto de los dones. Ahora, este argumento ya es suficiente para decir que no se debe practicar el don de lengua de esa manera. Ya, o sea, si el texto terminaría ahí, Pablo solamente dijese eso, ya está, ya no deberíamos practicarlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque él explicó en el capítulo 13 qué hace el amor, y una de las cosas que dijo, el amor no busca lo suyo. Eso dijo una de las cosas que hace el amor. Pero si yo estoy hablando en una lengua, digamos, un idioma angelical, que nadie más entiende, ¿en quién estoy pensando? En mí mismo. Pero el amor no busca lo suyo. Pero por lo general, no en el 100% de los casos, las personas, cuando hablan en estas supuestas lenguas, están buscando una experiencia mística, una experiencia de hablar en lenguas, sin importar si el otro te entiende. Pablo dijo, con respecto al amor, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Pero cuando, de vuelta, hablando de manera general, cuando vemos el caso de las lenguas y el hablar en idiomas supuestamente angelicales, lo normal es que las personas que hablan en lenguas piensan que son superiores a los que no hablan en lenguas. O sea que los que hablan en lenguas han alcanzado un nivel de espiritualidad que no ha alcanzado otro. Pero Pablo dijo que el amor no es jactancioso. Entonces, Pablo va a hablar de los dones y les va a llamar acá a procurar los dones y les va a llamar, en este caso, que es lo que hace en todo el capítulo 14, a demostrar por qué la profecía es superior a las lenguas. Pero antes de volverse a meter en el tema, como Pablo sabe que ellos pelean por los dones, quiere dejar en claro algo. Por favor, recuerden lo que se les acabo de decir. Ahora les voy a hablar de los dones, les voy a hablar de la importancia de los dones, pero por favor, recuerden el amor. No se olviden de eso, por favor. Recuerden que el objetivo de los dones es edificar a la iglesia y recordar que no importa tanto tus dones, sino que vos estés amando a la iglesia. Y ahora sí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, Pablo no es un antidones. Que los corintios estén usando mal los dones espirituales no quiere decir que nosotros debemos ignorarlos. O sea, que
que se haga abuso de los dones espirituales, no es que nosotros en la iglesia no debemos hablar de dones, porque muchas iglesias abusan de eso. No. Pablo no está en contra de los dones. Y Pablo dice, procurad los dones, la palabra ahí es la misma que usa en 12:31. 12:31, procurad pues los dones, es la misma palabra. La palabra es celó, que generalmente tiene la idea de algo negativo, de algo, por lo general ese verbo da la idea de celó, de celos, de algo que deseas de manera pecaminosa, pero no siempre es el caso, y este no es el caso. Pablo está diciendo que ellos deben procurar con ansia los mejores dones. La palabra ahí, esa procurar, celó, es poner el corazón en algo. O sea, está bien que anhelen ardientemente los dones. Está perfecto. Algunos piensan que Pablo está siendo como despectivo. Como, bueno, ustedes, sí, deseen los dones. No creo que está haciendo eso Pablo, porque luego va a hablar de la profecía y de las lenguas, y cómo la profecía supera las lenguas, sino que Pablo le está diciendo, está bien, está perfecto que deseen los dones. Ahora, cuando Pablo le dice, procurad los dones espirituales, casi siempre se toma esto para decir que, bueno, orá porque Dios te dé el don de lenguas, o orá porque Dios te dé un don particular a vos mismo, pero no es lo que Pablo está diciendo, porque él dice, si no están conmigo, por favor, en capítulo 12, versículo 11, hablando de los dones, dice en capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Soberanía. Dios, ¿cómo da los dones? ¿Porque se los pedís? No. Como Él quiere. Soberanía. 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Soberanía. Y noten lo que dice versículo 28. Capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, etc. Y le dice capítulo 12, versículo 31, procurad los mejores dones. Bueno, si nos ponemos a pensar en la lista que da en versículo 28, ¿cuál sería el mejor don? El apostolado. Pero ninguno de ellos podía ser un apóstol. Entonces Pablo no está diciendo que procures el don para vos mismo, digamos, como si Dios dame el don de lenguas, sino lo que Pablo está diciendo es procurar los dones para la iglesia. O sea, está bien, hermanos, no está mal que, le dice Pablo en ese momento donde todos los dones estaban vigentes, no está mal que anhelemos que Dios añada personas con dones, está perfecto. Pero claro, Dios no podía añadir nuevos apóstoles, los 12 más Pablo, y no hay más apóstoles en la Biblia, apóstoles con autoridad apostólica, que establecieron el Nuevo Testamento, ya no hay más. Entonces, aún en el tiempo de Pablo, ya no había más apóstoles. Los 12, no hay más apóstoles. Entonces, ¿cuál sería el segundo don que ellos pueden desear? Los profetas. Y claro que Dios seguía en ese momento repartiendo ese don. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, que nos narra el libro de los Hechos como la historia de la iglesia inspirada, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que comienza el Nuevo Testamento con un fuerte énfasis en los apóstoles y en los profetas, el libro de los Hechos. Y luego, después del capítulo 15, se va corriendo a los ancianos. Pero vemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, había profetas, que algunos ni conocemos sus nombres, y otros sí. Por ejemplo, yo se los leo, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Así que en ese momento Dios ya no iba a añadir más apóstoles. Pablo fue el último, él dice como un abortivo, pero Dios sí podía añadir profetas. Y en una etapa donde el Nuevo Testamento se está escribiendo, donde la revelación no está completa todavía, hasta el libro de Apocalipsis, bueno, es lógico que la profecía esté por sobre la enseñanza de la Biblia. Porque lo que nosotros leemos en la Biblia es lo que los profetas enseñaban. Incluso cuando leemos la profecía tiene que ver con dos cosas. Una es con nueva revelación, o sea, se añadía revelación que no estaba, eso es uno. Y lo segundo, la profecía tenía que ver con llamar a las personas a volverse a la palabra de Dios. Esas dos cosas. Nueva revelación y llamar a las personas a volverse al Señor. Entonces,
Bueno, ya lo hemos explicado esto, solo lo comento. Por eso decimos que el don de profecía no está vigente. ¿Por qué no está vigente? Porque cuando se cierra el libro de Apocalipsis no necesitamos nueva revelación. O sea, no necesitamos en ese momento sí necesitaban. Porque, por ejemplo, Pablo escribe esta carta a 1 Corintios en el año 55. Faltan todavía 50 años de escribir el Nuevo Testamento. Si pensamos que Apocalipsis se escribió en el año 100 más o menos. Faltan 50 años. Esto es de las primeras cartas. Cuando leemos Corintios, piensen que hay un montón de cartas del Nuevo Testamento que no están escritas. Entonces es necesario los profetas. Y Pablo está diciendo, está bien, hermanos, que Dios salve personas, anhelen eso y les dé el don de profecías. Y Pablo va a explicar acá, si van a desear dones, recuerden que los corintios tenían una fascinación por el don de lenguas. Qué casualidad, ¿no? Era su fascinación el don de lenguas. Entonces Pablo ahora está diciendo, procuren los dones, y dentro de los dones, en ese tiempo estaba el don de lenguas. No está mal que Dios añada personas con don de lenguas en ese momento de la iglesia, no está mal, pero por favor, pongamos las cosas en orden. Por sobre las lenguas, anhelen la profecía. Y Pablo explica en el versículo 2 por qué la profecía es superior a las lenguas. Noten conmigo el versículo 2, por favor. Noten conmigo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y es fundamental para que entendamos por qué no debemos hablar en lenguas en la iglesia, en lenguas angélicas. Es fundamental que entendamos qué es el don de lenguas. O sea, Pablo está diciendo, tienen que anhelar las profecías por sobre las lenguas. Y acá el por qué explica. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora, cuando nosotros leemos digamos, estudiamos el don de lenguas, cuando nosotros estudiamos qué es el don de lenguas, y esto va a ser un poco técnico, pero cuando estudiamos el don de lenguas, nosotros, si queremos saber cómo es el don de lenguas, no debemos ir a 1 Corintios 14. Porque Pablo no lo explica. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Explica Pablo cómo funciona el don de lenguas? ¿Explica? No, o sea, nombra cosas que da por hecho, pero no lo explica. En un solo lugar se explica el don de lenguas. En un solo lugar de la Biblia. ¿Dónde es? En Hechos 2. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 2. Es el único lugar. O sea, todo lo que nosotros estudiemos sobre las lenguas, tenemos que mirar lo que Lucas está explicando en Hechos 2. Hechos capítulo 2. Lucas le escribe a Teófilo y le está contando, le dice que las personas hablan en lenguas y él sí explica qué son las lenguas. Noten conmigo en Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, hasta ahí Lucas está diciendo lo que pasa. Vienen lenguas y empiezan a hablar en lenguas. ¿Y qué es hablar en lenguas? Versículo 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, subraya ahí está explicando Lucas, ¿qué es el don de lenguas? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está explicando Lucas, ¿qué es el don de lenguas? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes. Noten, explica Lucas, por si no quedó claro todavía. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Está explicando Lucas. ¿Qué es el don de lenguas? Imagínense, vos sos Teófilo, te llega una carta. ¿Don de lengua? ¿Qué es el don de lenguas? Lucas lo explica. Son idiomas, no lo dice una vez, claramente, nuestros idiomas, nuestras lenguas. Entonces, cuando nosotros vamos
a 1 Corintios 14. Y Pablo escribe, lenguas, ¿qué tenemos que pensar? En idiomas, claro que en idiomas, porque es lo que explicó Lucas. Si Lucas, que escribe luego de que se escribe Corintios, si Lucas quisiese hablar de otro don que el de Corintios, tendría que haber explicado. En Hechos 2 se explica qué es el don de lenguas, no se explica más. Incluso cuando nosotros leemos en Hechos 10, cuando los gentiles hablan en lenguas, tampoco se explica. Lo único que dice Pedro es, le sucedió lo mismo que a nosotros. Y cita Pentecostés nada más. Y cuando se habla de que los discípulos de Juan el Bautista hablaron en lenguas en Hechos 19, no lo explica. Ya está, no hay que explicarlo más, quedó claro. Así que si yo quiero saber cada vez que dice lenguas, ¿qué es el don de lenguas? Voy a Hechos 2 y me fijo, ¿qué es el don de lenguas? Idiomas. Ahora, como ya hemos dicho, hay muchas personas fieles a la Escritura, creyentes, piadosos, que creen que el don de lengua está vigente y muchos creen que son lenguas angélicas. Y el argumento que ellos usan es este texto. Porque dice, nota en versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. Entonces lo que sostienen es que las lenguas angélicas es un don que Dios da para que vos le hables a Dios, como en tu casa o en un lugar, le hables a Dios de manera con lenguas angélicas, que ores a Dios en lenguas angélicas. Cito un teólogo pentecostal, dice lo siguiente: el uso más importante del don de lenguas es aquel de lenguas como idioma de oración personal. Y dice más adelante, la oración en el Espíritu promueve una profundización de la vida de oración y el desarrollo de la personalidad espiritual. Lo que dicen es, según este texto, donde Pablo dice, no a los hombres, sino a Dios. Entonces dices, ¿ven? Las lenguas es para oración privada. Y encima si vamos a Romanos 8:26, ¿qué dice Romanos 8:26? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dicen, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Acá habla de que habla a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Y ven lo que dice en Romanos 8:26, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que debemos orar a Dios en lenguas. Bueno, yo les leo lo que un diccionario de griego dice de la palabra indecibles, o sea, la definición de indecibles. Que no puede ser expresada en palabras. Eso es. Que no puede ser expresada en palabras. Eso es indecibles. O sea que lo que dice Romanos 8:26 no es que debes orar a Dios en lenguas, sino que el Espíritu Santo intercede sin palabras, con palabras que no podemos decir. O sea, si vos podés hablar en lenguas angélicas, las estás diciendo. Pero indecibles es que no puede expresarse en palabras. Además de eso, Pablo dijo que las lenguas son para edificación de la iglesia. En todo, no quiero aburrir a los que ya vienen ya desde todo capítulo 12, pero después lo pueden leer en su casa en capítulo 12. Todo el tiempo el énfasis de Pablo, y aún acá, en versículo 12, es la edificación. Mi pregunta es, si Dios te da un don de lenguas para que vos ores en lengua en privado, ¿a quién estás edificando? A vos mismo, supuestamente, pero no es el propósito de las lenguas. Además, según Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con deseos indecibles, ¿por quién intercede? Por todos los creyentes. Pero Pablo ya dijo que no todos los creyentes van a tener el don de lenguas, porque si no seríamos un ojo gigante o una oreja gigante. Entonces, el pasaje de Romanos 8:26 no tiene conexión alguna, no tiene conexión con el don de lenguas, no tiene conexión. Cuando Pablo dice, no habla a los hombres, sino a Dios, las personas que piensan en las lenguas como lenguas angélicas, infieren cuando dice habla a Dios igual oración. Pero el texto aclara, ¿qué quiere decir que habla a Dios? ¿Qué quiere decir? Noten el texto, por favor. Lo explica Pablo, no hace falta que lo deduzcamos, lo explica. Pues nadie le entiende. O sea, Pablo no está diciendo que el que habla en lengua está orando en una lengua angelical, sino el punto es que habla a Dios, dice, porque nadie le entiende. O sea, el motivo por el cual habla a Dios no es porque está orando.
es porque nadie está entendiendo lo que está diciendo. Imagínense, hermanos, que yo vengo ahora acá y me pongo a orar en chino. Imagínense, hoy oró ese, imagínense que pasa ese y se pone a orar en chino. Bueno, estás orando a Dios. Está orando a Dios él. Está orando. Si él sabe hablar chino, él estaría orando a Dios. Claro que sí. Pero nosotros, nada. Ninguna edificación. Entonces, lo que Pablo está diciendo cuando dice que habla a Dios no es que las lenguas son para oración privadas, sino que nadie le está entendiendo. Y dice el texto, aunque por el Espíritu habla misterios. De nuevo, versículo 2, versículo 14, versículo 2 y versículo 4 es lo que más se usa para hablar de lenguas angélicas. Y bueno, el texto, si ustedes lo leen en sus casas, ahí rápido, pareciese que está hablando de lenguas angélicas. No está hablando de lenguas. Cuando dice que habla a Dios es porque nadie le está entendiendo. Y cuando dice que cuando el Espíritu habla misterios, lo que rápidamente viene a nuestra mente que son lenguas angélicas, ¿no? Está hablando algo misterioso. Pero ¿cómo usa Pablo la palabra misterio? ¿Qué es para Pablo un misterio? O para la Biblia. Algo oculto en el Antiguo Testamento que ahora es revelado. Para Pablo la palabra misterio es igual a evangelio. Yo les leo un texto, por ejemplo. Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? El Evangelio. El Evangelio. Algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento de cierta manera y ahora revelado. Judíos y gentiles son parte del mismo pueblo. Efesios capítulo 2. Así que lo que Pablo está diciendo es, hermanos, para hacerlo claro, hermanos, las profecías superiores a las lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas, si no hay nadie que interprete, después lo va a decir, ¿a quién le está hablando? A Dios. Aunque esa persona esté orando la oración más teológica, impresionante del mundo, aunque esté recitando la teología sistemática del que se te ocurra, no sirve. No sirve. Aunque hable misterios, aunque lo que esté orando tenga profundidad teológica, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque nadie le entiende. Pero, hermanos, y vemos que las lenguas llevaban algo de nueva revelación. O sea, las lenguas, en un sentido podemos decir que las lenguas es paralelo a las profecías. Porque las lenguas tenían algo de nueva revelación. O sea, hablaban en otros idiomas, pero tenían que ser interpretadas. Por eso noten conmigo versículo 6, después lo explicaremos, pero noten ahora versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, vemos que las lenguas tenían algo de nueva revelación. Pero si esas lenguas eran en un idioma humano, pero que nadie entendía, no sirve, no hay que hablarlo en la iglesia. Aunque estemos hablando de la cruz, aunque alguien acá se ponga a hablar del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, Dios hecho hombre, como cantamos, muriendo en lugar del pecador, resucitando al tercer día. Aunque estemos predicando el Evangelio, yo estoy acá dando el mensaje más profundo del Evangelio que jamás hayan escuchado. Si lo hago en chino, nada, no sirve. Salvo a los que sepan chino. No sirve. Entonces, ¿qué debían hacer las personas con el don de lenguas si no había intérprete? Callar. El don de lenguas hoy se ve como algo que la persona entra en un frenesí, ¿no? ¿Sí? Entra en un frenesí y empieza a temblar y empieza a balbucear un idioma y no lo puede controlar. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Noten conmigo ahí más adelante, en capítulo 14, versículo 27, por favor. Si alguno habla en lenguas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, noten que, imagínense a alguien tiene don de lenguas en ese momento, tiene don de lenguas genuino, pero no hay intérprete. Ya lo estudiaremos qué quiere decir eso, pero no hay intérprete. ¿Qué tiene que hacer? Callar. O sea que la persona tenía cierto dominio sobre ese don. No es que era un éxtasis que no podía dominar, porque Pablo dice calle. Pablo no podría decirle calle si la persona
es como que es poseída, una cosa así, y no puede dejar hablar, no le puede decir calle. Pero si la persona tiene control sobre eso, Pablo le puede decir, momento, ¿tenés el don de lenguas? ¿Sabés hablar? Ahora, no sé, tenés el don de lenguas y puedes hablar chino, no hay intérprete, listo, te quedas tranquilo. Hable para sí, para Dios es una forma de decir, bueno, quédate en silencio. Vos con el Señor, esa es la idea. Y además de eso, hermanos, cuando vemos el don de lenguas, nos damos cuenta que la persona que hablaba en lenguas tenía cierto entendimiento. No es que hablaba, como una persona hoy en día habla supuestamente en lenguas, se cae al piso, cuando se levanta, si vos le decís, ¿qué dijiste? Lo más probable le diga, no sé, fue una lengua angélica. Pero no es lo que dice el texto. Noten conmigo versículo 16, por favor. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Noten, tú a la verdad bien das gracias. O sea, esta persona está orando en lenguas, en un idioma, está orando a Dios en un idioma que nadie entiende, y él dice, tú bien das gracias. O sea, vos estás entendiendo lo que... De vuelta, no tenemos mucho detalle de cómo funciona el don de lenguas, pero vemos que algún conocimiento la persona tenía. O sea, él sabía que no estaba cantando, estaba orando y dando gracias. ¿Por qué lo sabía? Bueno, porque algo entendía de lo que la persona decía. Pero el que no sabe ese idioma no es edificado. Así que el don de lenguas son idiomas, y Pablo no está en contra del don de lenguas. El punto es cómo los corintios lo usaban. ¿Cómo lo usaban los corintios? Los corintios lo usaban en la iglesia cuando no había intérprete. Cuando había alguien que pueda traducir e interpretar, no solamente traducir e interpretar, de vuelta pensando en que tiene algo de nueva revelación, lo que la persona no tenía. No solamente eso, vemos por el final de Corintios 14, todos lo hacían al mismo tiempo. Por eso Pablo dice 1, 2, a lo más 3 y punto. Y si no hay intérprete, calle. No es como vemos que se usa hoy en día. Y noten lo que dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Noten de vuelta, noten cómo el propósito de los dones es la edificación. O sea, ¿por qué nosotros no, pero en ese momento los corintios, ¿por qué debían procurar la profecía por sobre las lenguas? ¿Por qué? Justamente porque el que profetiza habla a los hombres, ¿en qué sentido? En el sentido de que están entendiendo. O sea, habla a los hombres en el sentido de que la persona que está sentada está entendiendo. El que habla en lenguas quizás está hablando de una profundidad teológica impresionante. Está hablando misterios, está hablando sobre el Evangelio, sobre la redención que hay en Cristo. Precioso lo que dice, pero nadie le entiende. Entonces, si nadie le entiende, no sirve, hermanos. Por más que yo les entrego ahora les regalo la teología sistemática del pastor que les guste. De vuelta, no sé, en francés, quizás alguien hable francés. Bueno, gracias, hermano, la vas a poner ahí, la vas a tener ahí en tu biblioteca y nunca la vas a poder leer. Bueno, eso lo está diciendo Pablo acá. Entonces, si no hay intérprete, la profecía está por sobre las lenguas, porque cuando alguien profetiza, no necesitamos ningún traductor. No lo necesitamos. Se para acá la persona, dice profecía, profetiza, y la iglesia es edificada. Ahora, noten que la profecía tiene que ver con edificación, exhortación y consolación. Quizás lo podemos leer como para edificación, es decir, exhortación y consolación. O sea que el propósito de la profecía es edificar a la iglesia. La profecía no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día. Dios me reveló que vas a hacer grandes cosas para Él y te vas a tener un auto nuevo y te vas a sanar y te vas a no sé qué y te vas a casar con fulano o con fulana. No tiene nada que ver con eso. Noten, ¿cuál es el propósito de la profecía? La edificación, que se hace a través de la exhortación y la consolación. Y cuando nosotros leemos la profecía en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los profetas, como dije antes, hacían dos cosas. Traían nueva revelación y hacían referencia a lo que ya estaba revelado. Hermanos, si ustedes agarran, alguien hizo un estudio una vez en el libro de la lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee, el capítulo que habla de la profecía. Él dice que creo que el 10%, no recuerdo ahora, el 10%, el 15% de lo que los profetas decían era nueva revelación.
en la mayoría, hacía referencia a Deuteronomio 28 o 29. Cuando le dicen, si ustedes no se arrepienten, van a ir al exilio. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 28 o 29. Si ustedes no se arrepienten, las mujeres van a terminar comiéndose a sus hijos. ¿Dónde estaba eso? En Deuteronomio 28 o 29. Si ustedes se apartan, Dios va a hacer esto. ¿Dónde estaba eso? En Deuteronomio 28 o 29. Entonces, cuando los profetas estaban profetizando, Dios los va a destruir, había algo de nueva revelación, porque no dice que era por los caldeos, pero sí dice que Dios los iba a castigar. Entonces, mucho de la profecía era la exhortación de volverse a Dios, y muchos de los profetas, nueva revelación, consolación. ¿Cómo los consolaban? Dios los va a destruir, pero los va a restaurar. Dios los va a destruir, pero los va a restaurar. Dios los va a destruir, pero los va a restaurar. Eso es lo que hacían los profetas, constantemente. No vemos profecía como Dios te va a dar un mejor auto, Dios te va... Eso hacían los falsos profetas, pero no los profetas de la Biblia. Entonces, cuando Pablo estaba diciendo que en ese momento que debían profetizar, lo que está diciendo Pablo es, tienen que hablar la palabra de Dios. En ese momento, por supuesto, incluía nueva revelación. En cambio, noten de vuelta a versículo 4, en cambio, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y acá los traductores, que son excelentes traductores, de la Reina Valera, 60, yo entiendo que quisieron hacer algo con buena intención y nos complicaron a todos, porque es que ellos agregan extraña, lengua extraña. Bueno, si ustedes agarran la mayoría de las nuevas versiones, incluso la Reina Valera actualizada, no aparece extraña, porque no está extrañas cuando Pablo escribe en el original en griego, no está extrañas. O sea, es lenguas, todo el tiempo lenguas. Ellos quizás, para ayudarnos a entender, agregaron extrañas y nos complicaron la vida. Entonces, claro, cuando uno lee así, abre y lee lenguas extrañas, viene a su mente lenguas angélicas. Pero en realidad Pablo está todo el tiempo diciendo lenguas. Si quieren, después pueden ver la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada. Lenguas. Entonces lo voy a leer de vuelta, le voy a sacar extrañas. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. De vuelta, hermanos, se dan cuenta que Pablo no está diciendo que a sí mismo se edifica el que habla en lenguas como algo positivo, sino como algo negativo. O sea, a sí mismo se edifica no está bien lo que están haciendo. No está bien. Porque noten lo que dice el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para su edificación, dice el texto? No. ¿Para edificación de quién? De la iglesia. Entonces, si nosotros le demos anhelar los dones para la edificación de la iglesia, y el que habla en lenguas, en un idioma que nadie entiende, se está edificando a sí mismo, es algo negativo. Dejá de hacerlo, está diciendo Pablo. Por favor, no lo hagas más. Noten lo que dice capítulo 14, versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Conclusión, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, noten, hermanos, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se dan cuenta? Para que la iglesia reciba edificación. De vuelta, este texto se usa para decir, está bien que todos hablemos en lenguas, porque Pablo quiere que todos hablen en lenguas. Bueno, Pablo no quiere que todos hablen en lenguas, es una hipérbole, es una exageración. Él ya lo hizo en capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, si yo hiciese un montón de cosas, pero no tengo amor, nada soy. Él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7:7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, hablando de no casarse. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Una hipérbole. Pablo no puede querer que todos los hombres sean solteros, porque imagínense que él ya dijo que el matrimonio era bueno. O sea, él no está haciendo una hipérbole. Quisiese que todos los hombres fuesen como yo. Cuando dice quisiese que todos hablasen en lenguas, es una hipérbole. Obviamente que él ya dijo que no todos iban a hablar en lenguas, porque los dones Dios los reparte como Él quiere, a unos a otros lo otro, a otros lo otro. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora Pablo no puede decir, bueno, está bien que todos deseen el don de lenguas. Si todos desean el don de lenguas, si todos tienen el don de lenguas, serían una oreja gigante, un ojo gigante, una mano gigante. Pablo lo que está haciendo es una hipérbole para que no piensen que él está en contra del don de lenguas. Eso es lo que está haciendo Pablo. O sea, hermanos, me encantaría que todos hablen lenguas. Me encantaría, es como que nosotros dijésemos, sé que yo, imagínense, voy a dar una ilustración, que estamos hablando, acá se usa mal el don de servicio o de enseñanza, supongamos que se usa mal.
Entonces alguien nos manda una carta, el apóstol Pablo en ese momento nos manda una carta y nos está hablando en contra de la enseñanza, porque nosotros estamos mal usando el don de enseñanza. Y nos da la enseñanza, y entonces capaz nosotros concluimos, bueno, hermano, que nadie enseñe más acá, por favor, que nadie enseñe más. Bueno, ahí podrían concluir, bueno, hermano, que nadie más sabe lenguas. Pero no hay problema, hoy hay problemas con las lenguas. Pero no era un problema las lenguas, está bien, era un don que Dios había dado para la edificación de la iglesia. Entonces no quiere que Pablo piense, o sea, que la iglesia piense que Pablo está en contra del don de lenguas. Entonces es una hipérbole. Hermanos, me encantaría que todos saben lenguas. Pero si me encantaría que todos tengan un don, en realidad me gustaría más que todos profeticen. Es como decir, bueno, hermanos, me encantaría acá que todos tengan el don de servicio. Pero bueno, más que todos tengan el don de enseñanza. ¿Por qué? Por la prioridad de la Escritura. No me queda mucho tiempo para la aplicación, pero quizás la aplicación, hermanos, que se cae de maduro, es que entendamos por qué no está bien el don de lenguas. Seguramente van a venir personas que quizás van a creer que el don de lenguas debe practicarse de la manera que Pablo dice que no se debe practicar. Bueno, debemos estar preparados. ¿Por qué no lo creemos? Casi todos los que, y a mí me ha pasado antes de estudiar este texto, casi todos los que creemos que los dones no están vigentes y que las lenguas son idiomas, cuando alguien nos cita primero a Corintios 14 temblamos, porque no sabemos qué decir, ¿no? Nos citan, mirá lo que dice acá. Acá dice Pablo que no habla a los hombres sino a Dios. Mira, acá Pablo dice que él decía que todos tengan don de lengua, y ahí nos agarra un poco de pánico. Bueno, entendamos lo que el texto dice, entendamos. No, acá no hablamos en lenguas. Yo creo que en realidad nosotros debemos justificar por qué no hablamos en lenguas. O sea, si todos hablan en lenguas, nosotros estamos equivocados. ¿Por qué no hablamos en lenguas? Bueno, porque la Biblia manda a que no lo hagamos. Ya no está vigente, eso ya lo expliqué, no lo vamos a explicar ahora. Pero si estuviese vigente, supongamos el caso, si estuviese vigente el don de hablar en otros idiomas, aún si estuviese vigente, no debería practicarse como se practica hoy en día. Son idiomas, descartamos el don de lenguas y debería haber intérprete, descartamos todo. Y no está vigente ya. Pero bueno, eso lo expliqué en otro mensaje. Pero lo segundo que también podemos desprender, hermanos, de esto, y por lo cual Pablo le da prioridad a las profecías por sobre las lenguas y al misterio en conexión con la palabra de Dios, es la importancia de la palabra de Dios. Se dan cuenta que, miren, si nosotros vamos ahora a hacer un recuento a las iglesias, en general estoy pensando en el cristianismo en general, y le decimos, mira hermano, Dios te puede dar un don hoy, por favor, Dios te puede dar un don, supongo que es un ejemplo, ¿eh? Dios te va a dar el don que le pidas ahora mismo. Por favor, ¿qué don querés? El que quieras. Dios me mandó a hacer una lista, así que yo después leyó la lista y Él con eso te da... ¿Qué don querés? ¿Qué don querés? Bueno, quizás escucharemos sanidad. Quizás escucharíamos milagros. Pero Pablo acá dice profecía. Entendiéndose correctamente, ¿eh? Si alguien piensa en ganar la lotería, quizás sí que decían profecía. Pero si tenemos profecía como poder predicar la palabra de Dios, nadie quería el don de profecía. Dame milagros. Me encantaría ir ahí, imagínense, hermano, dentro de los hospitales y voy sanando gente. Imagínense lo que sería eso. Voy haciendo milagros. No sé, hoy iba a llover, enero, vestido de vacaciones, 30 grados, 25 grados. Imagínense. Pero Pablo dice, no. Si vamos a anhelar los dones superiores, ya el don superior es el apóstol, el cual traía, Dios usó para establecer el Nuevo Testamento. Ya el don de apóstol no estaba. Entonces anhelemos las profecías. Porque en la iglesia lo que tiene preeminencia es la palabra de Dios, no la persona, es la palabra de Dios. Y cuando solo leemos el libro de los Hechos, hermanos, lo que nos damos cuenta una y otra vez es que la iglesia perseveraba en la palabra. Cuando leemos Hechos 2, lo primero que hace la iglesia, ¿qué es? ¿Milagros? ¿Hechos 2? No. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que nosotros hemos escrito. Cuando llegamos a Hechos 6 y hay problemas en la iglesia, hay necesidades en la iglesia, ¿qué dicen los apóstoles? Bueno, pongan personas que curan eso. Nosotros no podemos descuidar la palabra. Y una de las frases claves que leemos en el libro de los Hechos es la palabra crecía, la palabra crecía, la palabra crecía. Y ya lo he dicho esto, termina el libro de Hechos, en Hechos 28, con Pablo preso, pero la palabra corría. Así termina el libro de los Hechos. Y cuando nosotros vemos el tremendo crecimiento del libro de los Hechos, ¿por qué? ¿Por qué crece tanto? Por la obra de Dios a través de su palabra. Ese es el énfasis. La palabra. Y ese es el énfasis de Pablo acá, hermanos. Si vamos a anhelar un don, no anhelemos los dones extraordinarios. Imagínense que yo ahora mismo me podría poner a hablar en chino. Sería algo, wow, increíble. Pero no anhelemos eso.
Anhelemos a alguien que nos enseñe la palabra. Hoy ya no está vigente el don de profecía. Y lo que sigue, noten ahí, en versículo 28, 12, 28. Primero apóstoles, tiene que ver con el establecimiento del canon. Luego profetas, tenía que ver con justamente con nueva revelación. Lo tercero, maestros. Y eso es lo que está vigente. Pablo dice en Efesios 2:20 sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya el fundamento fue puesto. Entonces, ¿qué anhelamos hoy? Anhelamos personas que enseñen la Biblia. ¿Todos los dones son importantes? Por supuesto que sí. Todos los dones son importantes. Ya lo hemos hablado de eso en 1 Corintios 12. No debemos creernos mejor que los otros. Pero si anhelamos un don, bueno, anhelemos a alguien que nos enseñe la palabra. Bueno, dos argumentos. El segundo lo voy a nombrar muy brevemente. En realidad ya era corto el punto. El primero, por lo cual no deberíamos practicar el don de lenguas como se practica en muchas iglesias. El primer argumento es porque se deben procurar los dones que edifican y las lenguas como se practican hoy en día no edifican. Y el segundo argumento es porque es absurdo hablar en un idioma que nadie entiende. Es absurdo hablar en un idioma que nadie entiende. Noten versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Noten, ahora Pablo se pone como ejemplo. Y dice, hermanos, si yo estoy yendo ahora a ustedes, soy un apóstol, imagínense que nos visita el apóstol Pablo. Imagínense por un momento. Entra acá el apóstol, nos visita el apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Y se pone a hablar en chino. No sirve. ¿De qué sirve? Oh, gracias, Pablo. Por favor, quédate sentado. Salvo que nos hables en castellano, en español. O sea, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Noten versículo 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, Pablo estaba acá dando una ilustración. Hermanos, en ese momento se tocaba la flauta, generalmente o en las fiestas o en los velorios. Entonces, claro, si están cantando una música alegre, es que tenemos que festejar. Si alguien está cantando una melodía triste, es que, bueno, debemos quizás guardar silencio. Ahora, si vos no entendés la música, decís, ¿acá qué hago? ¿Me río o no me río? Estoy en un funeral, me río acá, quedo pésimo. O estoy en una fiesta, estoy con una cara alargada, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tiene sentido. ¿Para qué la persona que está tocando, para decirle a las personas cómo deben actuar, si la persona no tiene ni idea cómo tiene que actuar, ¿para qué sirve? No sirve de nada. Y después habla de la guerra. En ese momento se tocaban las trompetas, no usaban, no sé, walkie-talkie o no sé qué usan hoy en día. Pero si la persona querían avisarle que había una guerra, no lo llamaban por teléfono, no le mandaban WhatsApp, se tocaba una trompeta. Y según el sonido de la trompeta, la persona sabía, no, hay un festejo. No, es que preparemos para la batalla. No, es que el enemigo se fue. No, es que tenemos que... Pero si imagínense que nosotros nos trasladamos ese tiempo, y alguien toca la trompeta, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Qué tengo que hacer? No tiene sentido. Y Pablo lo aplica, hermanos, lo aplica al don de lenguas. Así también vosotros, es una ilustración sobre el don de lenguas, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablar es al aire, similar a hablar a Dios, hermanos. Es similar, no habla a los hombres sino a Dios, o sea, nadie le entiende. Y es lo mismo, hablar es al aire, en el sentido de nadie te está entendiendo. Y noten cómo es claro que son idiomas, versículo 10. Tantas clases de idiomas, clarísimo, hermanos. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, así como si alguien toca una música que nadie entiende, no sabemos qué hacer. Si alguien se pone a dirigir acá, como estaba dirigiendo Nahue, y lo hace en chino, ¿qué hacemos? ¿Cantamos, nos ponemos de pie, oramos? ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. Bueno, si la persona que habla en lenguas se pone a hablar en un idioma que todos son idiomas, pero que nadie entiende, no edifica, hermano. No lo hagan, por favor. Habla para vos, para Dios, no en el sentido de vuelta de que te ores a Dios en lenguas. En el sentido de quédate callado, no hagas nada, está bien. Lo podés controlar el don de lenguas, no es un éxtasis, lo podés controlar. Quédate tranquilo, no hagas nada. Y noten cómo concluye Pablo en el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No somos antidones, está bien. Procuremos abundar en ellos, ¿pero para qué?
para edificación de la iglesia. No está mal que hablen en lenguas en ese momento, no está mal que profeticen, no está mal que hagan milagros, no está mal, perfecto en ese tiempo donde todos los dones estaban vigentes. No está mal, pero lo que se busca es la edificación. Y yo creo que este es un gran argumento para que podamos aplicar al don de lenguas, al de profecía, al de milagros, al de sanidad, al que quieras, porque la realidad es que en donde se suele practicar todas esas cosas, la iglesia no es edificada. Nosotros, el cristianismo en general hoy en día, entiende que Dios esté obrando es que suceda algo espectacular. Entonces, si alguien entra acá y todos nosotros estamos hablando en lenguas y nos caemos al piso y pasan un montón de cosas, la gente dice, Dios está obrando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hace esa conclusión? Por lo extraordinario, ¿no? Y si alguien entra acá y yo estoy sacando demonios y diciendo a la gente, te sano en el nombre de Jesús, y esa persona se para y todo eso, las personas que entran concluirían, wow, acá está Dios, acá está Dios. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Por lo espectacular del evento. Pero ¿cuál es el argumento que usa Pablo para decir si Dios está ahí o no está ahí? ¿Cuál es el argumento de Pablo para que nosotros sepamos si Dios está en una iglesia o no? ¿Cuál es? Si la iglesia es edificada. Esa persona que es sanada, ¿cómo vive en la semana? ¿Ama a su esposa? ¿Ama a su esposo? ¿Es un buen empleado? La edificación tiene que ver, por ejemplo, Efesios 4, con crecer a la imagen de Cristo. Esa es la edificación. O sea, es una imagen de un edificio que nos habla de crecimiento espiritual, crecimiento a la imagen de Cristo. Entonces, los dones son dados a la iglesia para que nosotros seamos más como Cristo. Entonces, si yo quiero saber si Dios está en una iglesia, no es si la persona se sanó, pero oró y se sanó, no me importa eso, no me importa mucho. Pero es una persona honesta y dice que habló en lenguas, tampoco me importa eso. Lo que me importa es cómo vive esa persona en la semana. Dijo una profecía y se cumplió, tampoco me importa. Lo que me importa es cómo vive esa persona y cómo es la iglesia. Las personas están siendo santificadas, las personas son más como Cristo o no. Si no son más como Cristo, no importa lo espectacular del evento, no importa. Dios no está ahí. No importa la espectacularidad del milagro. Si no predican la palabra, Dios no está ahí. Para cerrar, les leo un texto. Para saber si Dios está en una iglesia. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La lista no es exhaustiva, dice Pablo, y cosas semejantes a esta. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que acá hay no sé, la persona que está acá hace milagros extraordinarios, pero vive en las obras de la carne, no es un creyente ni siquiera. Dice Pablo ahí, ustedes lo leen, no me lo estoy inventando, por favor. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no está ahí, no está el fruto del Espíritu, pero hizo un milagro, es que no importa. Es que profetizó algo y se cumplió, no me importa. Porque el fruto del Espíritu no son los milagros. El fruto del Espíritu no es que la persona diga una profecía y se cumple. El fruto del Espíritu es la santidad. Noten, versículo 21, bueno, no lo buscaron, yo se lo leo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto, o sea, uno singular, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Así que, si queremos saber si Dios está o no está en una iglesia, lo que queremos preguntarnos es, ¿esa iglesia es como Cristo? Nunca va a ser perfecta a este lado de la eternidad, ya lo hemos dicho eso. Pero cuando yo abro la Biblia y cómo vi un creyente, puedo decir, sí, esa iglesia es como una foto, imagínense, es como una foto. ¿Se parece? A ver, ¿se parece? Sí, mira, se parece. Entonces, si yo quiero saber si yo estoy en una iglesia, ¿qué tengo que hacer? ¿Mirar los milagros? No. ¿Se parece al carácter de Cristo? Se parece. Bueno, tranquilo, por más que no haya nada espectacular. Dios está ahí. Y si no se parece, Dios no está ahí.
Por eso, para terminar, no debes confiar en tus experiencias ni en los milagros. No debes confiar en todas esas cosas. Una persona si vos estás confiando para ser salvo en que una vez viste un milagro, una vez alguien te hizo un milagro, una vez estaba hablando con una persona y yo le preguntaba, bueno, ¿vos cómo conociste al Señor o cómo sabes que sos un creyente? Y lo que me narró esa persona es que estaba enferma y fue a una iglesia y el pastor le oró y se sanó. Bueno, pero eso no te hace creyente, eso no te hace creyente. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso si vos estás confiando en tu salvación, o sea, tu confianza en la salvación está puesto en que una vez fuiste a la iglesia y alguien te hizo un milagro, una vez hablaste en lenguas, porque también se usa eso, una vez hablaste en lenguas, una vez tuviste tal experiencia mística, bueno, eso no te hace un creyente. Para saber si sos un creyente debes preguntarte, ¿está el fruto de Dios en mí? ¿Está el fruto de Dios en mí? Y si no está el fruto de Dios en vos, la buena noticia es que hoy podés ser salvo de la ira de Dios. Hoy podés arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Jesús, creer lo que cantamos, que Jesús es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en lugar del pecador, que fue sepultado, que al tercer día resucitó de los muertos, para que ahora todo aquel, sin importar la multitud de tus pecados, sin importar si sos más o menos moral, sin importar la multitud de pecados, todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si vos hoy no confías en tus obras, en tus experiencias místicas, en que hablaste en lenguas, en que hiciste un milagro, en nada de eso, confías solamente en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, le pedís que te perdone, Dios dice que Él te regala la vida eterna. Por eso yo te ruego, si vos estás confiando en tu experiencia, que hoy mismo te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe solo en Jesús para salvación. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte, por favor, que podamos meditar en ella, que todo aquello que quizás no he podido explicar con claridad, Dios, tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entenderlo. Por favor, Dios, danos claridad en un tema tan abusado hoy en día. Danos claridad, Señor, en un tema donde tantas iglesias se desvían. Por favor, Señor, queremos ser una iglesia fiel. Queremos una iglesia temerosa de ti, queremos una iglesia que levanta tu palabra en alto, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor. Y salva, Dios, a aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen. Nosotros no podemos salvarlos, solo tú lo puedes hacer. Te rogamos que tu Espíritu les dé vida para que puedan creer en el Evangelio. Rogamos, Señor, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.